Hola nuevamente. Este es el tercero de los 4 videos en los que vamos a ir desarrollando la teoría de Ricardo, o en los que venimos desarrollando la teoría de Ricardo. En este video vamos a analizar el tercer axioma que habíamos presentado en la introducción, en el cual, o el axioma sostiene que la existencia de capital, perdón, que la existencia de renta de la tierra no contradice la teoría del valor trabajo. Entonces, veamos cómo desarrolla este axioma, ¿no? En primer lugar, recordemos, como se mencionó en el primer video también, que Ricardo define la renta como una relación social al igual que el capital, lo que implica que la renta aparece cuando hay apropiación de la tierra, y un grupo de hombres, que es la clase terrateniente, puede explotar esa tierra y excluir al resto de los hombres de la explotación. No cualquier recurso natural producirá renta. Para que exista renta, el recurso en cuestión debe existir en cantidades limitadas y en calidades heterogéneas. En el caso de la tierra, por ejemplo, la fertilidad no debe ser igual en toda su extensión. Existen tierras que producen en una misma parcela y con la misma cantidad de capital y trabajo, mayor o menor cantidad de productos como el trigo, por ejemplo. Lo mismo puede decirse con las minas para la explotación mineral. Finalmente, debe poder apropiarse. Pensemos en el aire, el agua. El agua lo utiliza Ricardo como ejemplo, aunque hoy esté más en cuestión el tema de que el agua sea un recurso que no produzca renta, ¿no? Pero bueno, él lo nombra, así que también lo nombramos. La presión atmosférica o la elasticidad del vapor. Son todos recursos naturales fundamentales para que un barco traslade mercadería, para que una fábrica funcione, pero no producen renta. Nadie es dueño de esos recursos, nadie puede apropiar y dejar al resto excluido de su explotación. Son inagotables y están a disposición de cualquiera. La tierra cumple todas esas condiciones, pero esto no es suficiente para que se manifieste la renta. Acá, un punto central en la teoría de Ricardo. La tierra solo producirá renta una vez que se ponga a producir una tierra de calidad inferior a la tierra de mejor calidad disponible. Antes de esta situación, el valor de cambio del trigo, o cualquier otro producto de la tierra, estará determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción y por lo tanto se repartirá entre salarios y beneficios únicamente. ¿Qué es la renta entonces para Ricardo? Ricardo define la renta como el pago realizado a ese propietario de la tierra por el uso original e indestructible de la tierra. Esto significa que no se lo retribuye por lo que esa tierra ya pueda tener en forma de capital, como puede ser un alambrado, un granero, etc., sino solo por la cantidad de tierra para producir trigo u otro producto de la tierra, siempre que estén en uso calidades diferentes de tierra en esa producción. ¿Cómo surge la renta? Supongamos que las tierras cultivadas para el abastecimiento de alimentos de una población solamente requieren que se cultive la tierra de mejor calidad. Acá en este gráfico está representada esta situación. Entonces, tenemos cultivada la tierra de mejor calidad, que es la tierra de calidad número 1, vamos a llamar. El valor de cambio de ese trigo está determinado, por supuesto, por la cantidad de trabajo necesaria en su producción, será repartido en salarios y beneficios, como ven acá. La parte celeste son los salarios, la parte naranja, los beneficios. Salarios de subsistencia. Cuando solo se utilice la tierra de mejor calidad y ninguna otra, así la tierra exista en calidad heterogénea, la fertilidad de la que se use para la producción es homogénea. Por lo tanto, no se paga renta al propietario. Ricardo propone un ejemplo de un país colonizado que tiene abundancia de tierra fértil y disponibilidad de tierra para quien quiera cultivarla. Por las leyes de la oferta y la demanda, nada se le va a pagar a un propietario si yo al lado tengo un terreno disponible de calidad máxima para explotar. Ricardo dice que, en ese caso, la tierra es como el aire o la presión atmosférica, un regalo de la naturaleza. En este escenario, el valor de cambio del trigo, dado por la cantidad de trabajo necesaria en su producción, se reparte entre trabajadores y capitalistas. Los propietarios de la tierra no perciben renta alguna.
Pensemos, y vamos a introducir la próxima diapositiva, pero pensemos qué pasaría cuando la acumulación de capital vaya demandando más y más mano de obra y la población crezca en respuesta a esta situación. En algún momento las tierras de mejor calidad se van a agotar y se van a abrir necesariamente al cultivo tierras de calidad inferior. Tierras le vamos a poner de calidad número 2. La cantidad de trabajo necesaria en la producción de tierras de menor fertilidad es mayor. Por ejemplo, si en la tierra 1, que es la representada acá en esta barra, con 1 hectárea de tierra y con 10 hombres producía 100 toneladas de trigo, por decir algo, y luego con 1 hectárea de calidad 2 y 10 hombres también produzco 80 toneladas, el valor de cambio de la tonelada de trigo habrá aumentado y será determinado por la cantidad de trabajo necesaria en la producción de la tierra con menor fertilidad utilizada, es decir, por el trabajo necesario para la producción en la tierra número 2. Digamos. Acá me quedó más o menos. La acumulación de capital es propia de las sociedades capitalistas. ¿Qué hace? Demanda mano de obra extra para aumentar la producción, ¿no? Aumenta la demanda de trabajo. Dado que, como se explicó, la mano de obra se ajusta a las necesidades de demanda de capital, como ya mencionamos en varias oportunidades, hay pleno empleo de la mano de obra. Esto impulsa a los salarios de mercado a subir por encima de su precio natural. Este mecanismo, bueno, lo explicamos en el video anterior, pero vamos a repasarlo brevemente nada más. Los salarios de mercado altos provocan que aumente la natalidad y disminuya la mortalidad. En el corto plazo, recuerden que va a impactar más la disminución de la mortalidad, porque el aumento de la natalidad lleva al menos unos 9 años hasta que se produce. Recordemos que los niños y las niñas se insertaban en el mercado de trabajo a los 9 años, o a los 8. Esta población mayor demanda una mayor cantidad de trigo que antes, para la supervivencia, digamos. Y en algún momento se va a hacer necesario el cultivo de esas tierras de calidad inferior. Cuando la tierra de calidad 2 se abre al cultivo, la cantidad, fíjense en el gráfico, la cantidad necesaria de trabajo para la producción de ese bien aumenta, por lo tanto también su valor de cambio. Vamos a detenernos acá un segundo y vamos a observar qué pasa con la producción de trigo en el primer gráfico. Cada barra representa la cantidad de trigo que es producida en tierras de calidades diferentes con la utilización de cantidades idénticas de capital y trabajo. Por ejemplo, les refresco un poco el ejemplo que les había dado anteriormente. Si la tierra de calidad superior produce 100 toneladas de trigo por hectárea con el trabajo de 10 hombres, la segunda produce, por ejemplo, 80 toneladas. Como el valor de cambio de una mercancía está dado por la cantidad de trabajo necesaria en su producción, ahora cada tonelada, kilo o unidad de trigo va a valer más que antes, porque tienen más cantidad de trabajo incorporado. El precio natural del trigo, entonces, aumenta. Recién en ese momento, el propietario de la tierra 1 cobra una renta. La idea es que un capitalista va a estar dispuesto a pagar al propietario de esa tierra 1, que es más fértil, un dinero para poder explotarla. La competencia misma entre esos capitalistas, o los diferentes capitalistas, por intentar tener más rendimiento que el obtenido en la segunda tierra, hará que se le ofrezca a ese terrateniente una porción del producto de la tierra, lo podemos medir ya sea en términos de trigo como en términos de dinero, hasta que se iguale ese pago con la diferencia de trigo que produce en la tierra 2 con respecto a la tierra 1. Fíjense, representado acá la diferencia de producción de la tierra 2 con respecto a la tierra 1 es lo que se corresponde con la renta que se paga en la tierra de número 1, de calidad superior. Ahora podemos ver qué pasa cuando, mediante el mismo mecanismo mencionado, digamos, en la acumulación de capital, la demanda de mayor mano de obra, y la mayor demanda de trigo para alimentar esa población creciente, se abra al cultivo ahora la tierra número 3, o de calidad inferior a la número 2. Ahora el precio del trigo va a ser mayor que antes, ya que la cantidad de trabajo que se necesita para producir el trigo es mayor a la anterior. Imaginemos que esta tierra, con el mismo empleo de capital y trabajo que las dos anteriores, produce 60 toneladas de trigo.
el precio de la tonelada, el kilo o la unidad de trigo será mayor que antes. El mismo mecanismo de competencia entre los capitalistas para obtener rendimientos mayores del empleo de su capital, nuevamente, le harán pagar al propietario de las tierras 1 y 2 una cantidad de trigo o de dinero que lo retribuya por esas facultades originarias indestructibles de su parcela, de mejor calidad a la número 3, hasta que sea indiferente cultivar en la número 3 que en la número 2 o la número 1. En estos gráficos interesa observar tres cosas. Primero, observen cómo los beneficios caen en el gráfico 3 con respecto a la situación de cultivo de tierra 2. Los beneficios se reducen a medida que aumenta la parcela, a medida que se van incorporando al cultivo tierras de calidades peores. Segundo, observen cómo los salarios de subsistencia son iguales siempre, porque acá están medidos en cantidad de trigo necesaria para su producción, salarios de subsistencia biológica. Tercero, observen cómo la renta de la tierra aumenta a medida que se abren al cultivo tierras de calidad inferior. Estas tres características son claves en la teoría de Ricardo. Las citas de esta diapositiva sintetizan los rasgos más importantes de este desarrollo. Primero, la renta solo aparece cuando se abre al cultivo una tierra de segunda calidad y no antes. A su vez, las rentas aumentan cuando se abren al cultivo calidades sucesivamente peores. Y la cantidad de valor de cambio que retribuye a esa clase terrateniente por el uso original e indestructible de la tierra es igual a la cantidad adicional de trigo que se producía en la tierra anterior con respecto a la que se abre al cultivo. En el ejemplo anterior, cuando se cultiva la tierra 1 y 2, la renta al propietario de la tierra 1 es la única que percibía renta en ese entonces, cuando solo se producía en la 1 y en la 2, es de 20 toneladas de trigo, que es la diferencia entre 100 toneladas que producía la tierra número 1 y 80 toneladas que producía la tierra número 2. Mientras que en el ejemplo en el que se emplea también la tierra 3, la renta para el propietario de la tierra 1 aumenta a 40 toneladas, pues esta es la diferencia entre 60 toneladas de trigo, que habíamos dicho que producía la tierra 3 como ejemplo, y las 100 toneladas de trigo que producía la tierra número 1. Ahora también va a empezar a cobrar renta la tierra número 2, que antes no percibía renta. ¿En qué cuantía? Y la diferencia entre 80 que produce la tierra de calidad número 2 y 60 toneladas que produce la tierra número 3. Por lo tanto, esas 20 toneladas ahora se le pagan al propietario de la tierra número 3 en concepto de rentas. Veamos. Es importante ver las diferencias entre la teoría ricardiana y la teoría de Smith, para comprender también hasta qué punto Smith defiende los intereses de la clase terrateniente, o cómo se manifiesta, ¿no?, la defensa de Smith de los intereses de la clase terrateniente, y por otro lado, cómo Ricardo lo hace con los de la clase burguesa que en ese momento estaba en ascenso. Para Smith, la renta es la retribución que se paga al terrateniente por el uso de los poderes de la naturaleza. Se paga más mientras mayores sean esos poderes. Poderes incluso llama al ganado, que se emplea en la agricultura, que para Ricardo es capital. Para Smith, la naturaleza trabaja junto al hombre y su producto tiene valor, como el del trabajador. En la manufactura, afirma Smith, la naturaleza no hace nada, el hombre hace todo. Esto es cuestionado por Ricardo. Ricardo se pregunta, ¿no son nada los poderes del viento y del agua para mover las máquinas y permitir la navegación? Esto aparte, ¿no? Entonces, dice Smith, el capital empleado en la agricultura no solamente pone en movimiento una mayor cantidad de trabajo productivo que cualquier capital igual empleado en la manufactura, sino que además añade un valor mucho mayor al producto anual de la tierra y del trabajo de un país, a la riqueza real y a la renta de sus habitantes. Pero para Ricardo, la naturaleza no trabaja. La renta no es una retribución al trabajo que hace la naturaleza, sino que la renta es un síntoma de la riqueza de una nación, nunca una causa. Cuando la renta aumenta, se debe a la acumulación de capital, a un aumento de riqueza en un país, que requiere necesariamente usar peores tierras para proveer de alimentos a una población aumentada. La riqueza, va a decir Ricardo, aumenta más rápidamente donde las tierras disponibles son más fértiles, o bien porque está abierta la importación de grano, lo que posibilitaría el uso de tierras más fértiles de otros lugares,
del extranjero, o bien porque los adelantos en la técnica permitan producir más sin una mayor cantidad de trabajo. La conclusión a la que llega Ricardo es: Adam Smith, por lo tanto, no está en lo cierto cuando supone que la ley fundamental que regula el valor de cambio de las mercancías, a saber, la cantidad relativa de trabajo por la cual son producidas, puede ser absolutamente alterada por la apropiación de la tierra y el pago de renta. La materia prima entra en composición de la mayoría de los productos, pero su valor, lo mismo que el del trigo, está regulado por la productividad de la última porción de capital empleado en la tierra y que no paga renta. Por consiguiente, la renta no es parte integrante del precio de las mercancías. Ahora vamos a ver cómo para Ricardo una sociedad más tarde o más temprano va a llegar a un estado estacionario. Estado estacionario significa que en esa sociedad se ha detenido la acumulación de capital y por lo tanto también, como consecuencia, el tamaño de la población. Ahí está. Ricardo evalúa cuál es la tendencia y qué sucede con la distribución del ingreso ante esta situación que venimos describiendo. Se pregunta, ¿qué pasa con la participación que cada clase social tiene en el ingreso o el producto una vez que el capital se acumula y se demanda cada vez más mano de obra que provoca el cultivo de tierras peores? Para Ricardo, la tendencia al estado estacionario es inevitable. ¿Por qué? El gráfico muestra la producción de trigo de las sucesivas calidades de tierra, ¿no? Siendo la número 1 la más productiva y la 5 la menos productiva. La altura de las barras representa el producto medido en trigo de la tierra con la misma cantidad de trabajo, de capital, perdón, aplicado en su producción. Digamos, tenemos la tierra 1 a la cual le aplico, como en el ejemplo anterior, 1 hectárea a la que pongo a trabajar 10 hombres y me produce una determinada cantidad de trigo. En la tierra número 2 pongo la misma cantidad de capital, 1 hectárea, y de trabajo 10 hombres y obtengo 80 toneladas. Y así sucesivamente, digamos. El rendimiento de la tierra va decreciendo. Como vemos, los salarios de los trabajadores son salarios de subsistencia biológica e independientemente del valor del trigo, su trabajo en términos de trigo se mantiene constante, ¿no? Para sobrevivir, el trabajador y su familia van a necesitar la misma cantidad de alimentos, vestidos y demás artículos básicos que antes, digamos, ¿no? Eso no va a haber cambiado, independientemente del valor de cambio del trigo. Entonces los salarios medidos en trigo permanecen constantes, que está representado por la misma altura en las 5 barras de las tierras de sucesivas calidades. La renta de la tierra aumenta con el uso de tierras sucesivamente de peor calidad. Los terratenientes se apropian de una porción cada vez mayor de trigo, porque, como mencionamos, el pago de renta está determinado por la diferencia relativa de producción entre la tierra de calidades superiores y la de menor fertilidad, la cual no recibe renta alguna. Por lo tanto, la acumulación de capital y el crecimiento de una sociedad capitalista provoca el aumento de las rentas medidas en trigo. Los beneficios, como veníamos observando, tienden a disminuir cuando se usan cada vez peores tierras. En esa situación extrema, que Ricardo define como teórica, ¿no? Porque los beneficios nunca van a llegar a ser cero, ya que antes de eso, cuando los beneficios fueran lo suficientemente bajos como para no estimular la inversión o no retribuir al capitalista por sus molestias, va a decir Ricardo, dejarían de invertir, y el estado estacionario va a llegar antes de esta situación. Imagínense que acá los beneficios en color naranja, o sea, no hay ningún beneficio. Por supuesto, va a decir Ricardo, en realidad se va a detener un poco antes, o se va a llegar al estado estacionario un poco antes con unos beneficios muy pequeños pero no nulos. La propia acumulación de capital, el consecuente crecimiento poblacional, por el requerimiento de cada vez más mano de obra para la producción, llevan a una sociedad al estancamiento inevitable. Veamos que, como se muestra acá en esta diapositiva, los salarios permanecen constantes, habíamos dicho, en términos de trigo. Por otra parte, las rentas medidas en términos de trigo aumentan, mientras que los beneficios medidos en términos de trigo disminuyen. Por lo tanto, hay una redistribución del producto que va de los capitalistas a los terratenientes.
En términos de trigo, los salarios de subsistencia de los trabajadores son constantes, ¿no? Aumentaron las rentas y disminuyeron los beneficios. Entonces la redistribución del ingreso es de los capitalistas a los terratenientes. Ricardo igual, de todos modos, no sé si... Bueno, Ricardo de todos modos se va a preguntar si el aumento en el precio natural del trigo puede compensar al capitalista, al menos en términos de dinero. O sea, recibe una menor cantidad de trigo ese capitalista, como se mostró en la diapositiva anterior. Pero ahora cada tonelada de trigo vale más. Entonces, vamos a hacer este análisis también. Veamos cómo impacta esto en términos de dinero para cada una de las clases sociales. Primero, los terratenientes. Ellos perciben más trigo. A su vez, la tonelada de trigo vale más que antes. Por lo tanto, en términos de dinero, también van a verse beneficiados. Los trabajadores perciben la misma cantidad de trigo que antes, pero como dijimos, el trigo vale más. Por lo tanto, los trabajadores cobran más plata o dinero que antes. Finalmente, los capitalistas reciben menos trigo, pero recibirán más o menos dinero. Veamos. Supongamos que una tierra de calidad 1, que es la más fértil, produce 100 kilos de trigo por hectárea con el trabajo de 10 hombres, cuyo salario de subsistencia es de 3 pesos. En ese entonces, el valor de cambio de esa producción es de 100 pesos o 1 peso por kilo. Cuando se abre el cultivo en la tierra número 2, por un aumento en la población, se obtiene por hectárea, con el trabajo de 10 hombres, digamos, capital constante, trabajo constante, ahora obtengo 50 kilos de trigo, porque estoy empleando una tierra de peor calidad. Como el valor de cambio es la cantidad de trabajo empleada en su producción, el valor de cambio total debe ser 100 pesos igual que antes. Entonces el trigo se venderá a 2 pesos el kilo y los salarios de subsistencia habrán subido a 6 pesos. Los 50 kilos de producción adicional en la tierra de mejor calidad con respecto a la de segunda van a ser pagados al terrateniente en concepto de renta. La tierra 2, por ser la menos productiva, no paga renta. Por lo tanto, el productor de la tierra 1 y el de la tierra 2 poseen, antes de pagar los salarios, 50 kilos de trigo cada uno, cuyo valor de cambio es de 2 pesos por kilo, lo que significa 100 pesos en términos monetarios. Pero la diferencia es que de esos 100 pesos ahora paga más en concepto de salarios por el aumento del trigo. Por lo tanto, los beneficios en términos monetarios también caerán y serán iguales para todos, o sea, para los agricultores de cualquier tierra. Eso también ténganlo en cuenta, porque el resto de la diferencia se paga como renta, recuerden. Bien. A ver. Bien. Vamos a ver ahora este otro gráfico que representa de otra forma la llegada al estado estacionario. Acá el eje de las abscisas tiene la población, el número de habitantes de una sociedad. En el eje de ordenadas tenemos la producción de trigo neta, luego de pagadas las rentas a los terratenientes, y también tenemos la masa salarial medida en trigo. Observemos que la curva de producto neto es lo mismo que salarios más beneficios, ya que el producto total de la tierra se reparte entre rentas, beneficios y salarios, y esta curva que tenemos acá, como habíamos dicho, representa el producto menos la renta. Por lo tanto, la diferencia entre la curva de producto y la línea que representa la masa de los salarios de subsistencia, a ver, acá. La diferencia entre esta curva que representa, habíamos dicho, beneficio más salario, menos el valor de esta línea que representa la masa salarial, me va a dar necesariamente los beneficios que perciben los capitalistas. Supongamos que tenemos un nivel de producción de trigo neto de I1, acá. Y una población, por lo tanto, P1. En ese punto los beneficios son B1, porque es la diferencia vertical, o sea, la diferencia en trigo, del producto neto de rentas menos los pagados en concepto de salarios.
Luego, la acumulación de riqueza y el crecimiento de una sociedad van estimulando el crecimiento de la población para cubrir los puestos de trabajo que se van abriendo. La población crece y se necesita cultivar tierras de peor calidad, menos fértiles. Entonces, cada vez una mayor cantidad de trabajo se necesita para la producción de la misma cantidad de trigo. Y como los salarios son de subsistencia, no pueden reducirse. Por lo tanto, la producción de trigo, con la misma cantidad de trabajo que antes, cae, pero los salarios se retribuyen con la misma cantidad de trigo que antes. Necesariamente entonces los beneficios caen. Recordemos que el pago en concepto de rentas equivale a la producción extra. Por lo tanto, los capitalistas de la agricultura, así cultiven la mejor o la peor tierra, van a percibir los mismos beneficios, hasta el punto en el cual desaparezcan. De nuevo, esto es teórico. ¿En qué punto desaparecerían? En el gráfico está representado por el punto S, digamos. Se va achicando cada vez más la diferencia entre beneficios y salarios menos salarios, cada vez me van quedando más pequeños los beneficios, y en un momento se detendrá la acumulación, probablemente antes que el punto S, pero esa es la tendencia. Bien. Por lo tanto, la calidad heterogénea de la tierra es la que provoca que los beneficios de los capitalistas tiendan a descender, el de los capitalistas agricultores y el de los capitalistas industriales, que ahora vamos a ver qué pasa con los industriales, y no el pago de rentas. El incremento en las rentas se debe al aumento del valor del trigo, por lo tanto, el aumento en la cantidad de trabajo necesario para mantener una población creciente de trabajadores. El motivo que aumenta la renta es el mismo motivo que hace descender los salarios. Perdón, los beneficios de los capitalistas. La tendencia natural de los beneficios es entonces descender, pues con el progreso de la sociedad y la riqueza, la cantidad adicional de alimentos requerida se obtiene con el sacrificio de un trabajo cada vez mayor. El alza en el precio de los artículos de primera necesidad y de los salarios es limitada, pues tan pronto como los salarios fuesen iguales a los ingresos totales del agricultor, terminaría la acumulación, porque ningún capital producirá beneficio alguno, y no aumentando el capital, no puede haber ningún trabajo adicional, y en consecuencia la población habrá alcanzado su punto máximo. Esta es una cita que quería leerles, está en la página 91 de Principios de Economía Política y Tributación, como para que vean cómo lo escribe Ricardo. Veamos ahora, como habíamos dicho, qué es lo que pasa con los otros capitalistas, porque hasta ahora veníamos hablando de los capitalistas del sector agrícola. Vamos a ver, el impacto de la utilización de tierras de peor calidad va a verse igualmente en este sector. Pensemos que las tierras menos fértiles demandan una mayor cantidad de trabajo para su producción. Como los salarios son de subsistencia biológica, son constantes si los medimos en términos de trigo, pero como el trigo aumenta de precio por la mayor cantidad de trabajo empleada en la producción de cada kilo, entonces los salarios, medidos en términos de dinero, van a aumentar. Pero ¿qué pasa con las mercancías que producen los capitalistas de este sector? ¿No valdrán lo mismo que antes si se necesita la misma cantidad de trabajo para su producción? Sí, va a decir Ricardo. Por lo tanto, dado que el valor de cambio de esa mercancía se reparte entre capitalistas y trabajadores, y los trabajadores se llevan una porción mayor como salario de subsistencia, en términos de dinero, entonces necesariamente sus beneficios también caerán. Ahora vamos a ver si sí. Ricardo, luego de este análisis, desprende algunas recomendaciones de políticas. Tengamos en cuenta, en ese entonces en Gran Bretaña estaba vigente la ley de granos, cuando escribe Ricardo. Esa ley se sanciona en 1815, ¿no? Esa ley arancelaba la importación de grano. O nos damos cuenta en sus conclusiones, lo que provoca la llegada del Estado estacionario no es la utilización de tierras, o sea, no es el pago de rentas,
sino es perdón, lo que provoca la llegada al estado estacionario no es el pago de rentas en sí mismo, sino es la necesidad de la utilización de tierras sucesivamente peores que hacen aumentar el valor de cambio del trigo. O sea, es consecuencia de la propia acumulación de capital, va a decir Ricardo. Por lo tanto, una de las propuestas que va a hacer, o una de las recomendaciones de política que va a dar Ricardo en este contexto, en primer lugar va a ser recomendar la apertura de la importación de granos, ¿no? La menor cantidad de trabajo necesaria en la producción de bienes de la canasta de los trabajadores permite dejar de utilizar tierras de menor calidad, lo que posibilita que se reanude la acumulación de riqueza y que el estado estacionario se aplace. La consecuencia o la tendencia es la misma, digamos, pero esta medida lo que permite es retardar ese estado y crecer más que si la importación siguiera arancelada. Liberar la importación de granos era claramente una decisión política en contra de los intereses de los terratenientes, a quienes favorecía el arancel, y claramente a favor de los capitalistas, quienes podrían bajar los salarios por la caída en los precios naturales del trabajo. Recordemos que los beneficios son lo que resta una vez pagados los salarios. Esta ley de granos que habíamos dicho, la revocaron en el año 1846, ya con la burguesía consolidada, ¿no? Gran Bretaña era conocida como el taller del mundo en ese entonces, la más grande productora de manufacturas, cuyos precios eran muy inferiores a los de cualquier otra región por la utilización de maquinarias y tecnologías en esas manufacturas. Entonces, la idea de esta política es que la liberación de las fronteras y la importación de grano del exterior, y por lo tanto producir trigo con menos cantidad de trabajo incorporado, me va a permitir a mí dejar de usar las peores tierras. Por lo tanto, sería el movimiento inverso al que veníamos viendo. Por lo tanto, dejar de utilizar la tierra, por ejemplo, 5 y 4, me va a dejar determinada la renta por la cantidad de trabajo necesaria en la número 3. Esto necesariamente mejoraría la situación de los capitalistas y perjudicaría la de los terratenientes. Vamos a ver otra política que propone Ricardo en su obra. Por otro lado, va a proponer la abolición de las leyes de beneficencia. En este sentido, propone que los salarios de los trabajadores deben liberarse a lo que determina el mercado y no deben ser controlados por la injerencia de la legislatura. Bien sabemos por Ricardo que los salarios determinan los beneficios, es decir, los beneficios son lo que le resta al capitalista una vez pagados los salarios. Esta recomendación también favorecería a los capitalistas y perjudicaría a los trabajadores. La beneficencia, para Ricardo, es una redistribución del producto, por lo que abolirla también permite una concentración mayor del producto en esta clase. Ahora les leo esta cita textual. Como todos los otros contratos, los salarios deben dejarse liberados a la competencia justa y libre del mercado, y nunca deben ser controlados por la injerencia de la legislatura. La tendencia manifiesta de las leyes de beneficencia está en oposición directa a estos principios claros. Por lo que propone la contracción gradual de las leyes de beneficencia hasta su final abolición. Para Ricardo, la redistribución del ingreso implica que una parte del salario del hombre previsor y laborioso sea transferido al hombre pobre, lo que tiende a transformar la riqueza y el poder en miseria y debilidad, hasta que todas las clases finalmente estuviesen infectadas con la plaga de la pobreza universal. Esta es una cita que saco ahí, la página 82, de Principios de Economía Política y Tributación. Entonces, ¿qué podemos decir como una breve conclusión de este video? Que la existencia de renta de la tierra no contradice la teoría del valor-trabajo, en primer lugar. El valor de cambio del trigo y demás productos del suelo está determinado por el trabajo empleado en la tierra menos fértil, aquella en la que se distribuye el producto solamente entre asalariados y capitalistas, y no paga renta. Por lo tanto, la renta estaría marginada de este cálculo o de este
de esta situación. El uso de tierras de calidades sucesivamente inferiores provoca el aumento de las rentas y tiende a la detención de la acumulación de capital. Es decir, la acumulación de capital, primero, es lo que provoca, como consecuencia del aumento de la población, la utilización de tierras cada vez peores. La utilización de tierras cada vez peores es lo que provoca el aumento en las rentas. No otra cuestión. La apertura a las importaciones de grano aplazará esa llegada del estado estacionario en el cual la acumulación y por lo tanto la población se hayan detenido. Bien, hasta acá venimos viendo el axioma 1, 2 y 3, que Ricardo encuentra la forma de que sigan o que no contradigan la teoría del valor trabajo. Ahora en el próximo video vamos a analizar qué sucede con el cuarto punto, el de la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia. Vamos a ver que él no logra sostener la teoría en ese punto, es decir, logra falsar ese axioma, que es lo que no debería suceder, y vamos a ver cómo se aborda esta cuestión desde Ricardo.